Viajar es de pocos, no por los recursos que se necesiten, sino por la curiosidad de ir donde pocos lo han imaginado. Con esta propia reflexión los saludo en un nuevo capítulo de Estado Natural Viajero, recorriendo un nuevo destino, esta vez en Principovac, un lugar de ensueño en todo el extremo este de Croacia, muy cerca de Serbia. Desde aquí les invito a ver unos paisajes de película, sean todos ustedes bienvenidos. Para llegar a esta especie de exclusivo resort tiene sus complicaciones, ya que por lo general hay que venir con alguien que conozca bien las rutas, no por la dificultad de las carreteras, sino porque si no sabes llegar con facilidad, vas a pasar por 4 puntos de control fronterizo con Serbia y tu experiencia será otra. Por lo que esta vez, y gracias a una gran amiga, he podido venir a ver y compartir con ustedes de unas de las mejores vistas de esta zona vinícola del este de Croacia. Para irles explicando lo que hay aquí, lo primero que llama la atención es la edificación en lo alto de una pequeña colina. Este es el sitio central de este complejo vinícola que se encuentra a solo 4 kilómetros al sur de la pequeña población croata de Ilok. Y aquí se ve este lugar ajardinado con la famosa vista de esta casa de verano de comienzos del siglo XIX, restaurada claro está, y los viñedos que la rodean en todo el lugar que toma el nombre de Principovac. Este edificio entonces fue restaurado, decorado y abierto a los turistas en el 2009, y aquí es donde en su interior hay una especie de bar-restaurante, pero la oferta de la finca incluye 5 apartamentos de 2 habitaciones de lujo. Hasta donde pude investigar, los precios en la actualidad están rondando unos 112 euros con desayuno incluido, pero deben comprender que con el tiempo, las temporadas y los años posteriores, estos valores irán cambiando. De todas maneras, es un muy buen precio para hospedarse en esta zona en el extremo este de Croacia. El lugar en el que estamos, basta verlo y estar para darse cuenta que es un sitio bastante exclusivo, ubicado en una de las pocas colinas de esta zona fronteriza croata con Serbia, sobre la cual se ven algunos poblados. Al fondo se aprecia Ilok, que es el último pueblo croata que les comentaba y está a pocos kilómetros. Y si se extiende la mirada un poco más allá, se puede apreciar el primer poblado serbio de nombre Bačka Palanka. Lo que justifica venir a este lugar, así no te alojes en él, es ver los cultivos de vid, uvas de alta selección que dan la fama a esta zona de ser un gran productor principalmente de vinos blancos y algunos rosados. Con esto les adelanto que en un capítulo siguiente visitaremos una cava vinícola de la región de Ilok, pero por ahora el solo hecho de venir aquí se justifica para tener placer de estos panoramas donde les aseguro llegan pocos extranjeros por desconocimiento total de esta maravilla del lugar. La privacidad de cada uno de los espacios que se ven aquí está garantizada con grandes extensiones de cultivos. La finca también ofrece instalaciones deportivas y recreativas, con una cancha de tenis, una carretera de 10 kilómetros a través de viñedos, un campo de práctica de golf, canchas de bádminton,
voleibol y amplios senderos para caminar viendo este bello panorama. Principóvatsk es entonces un lugar de turismo de alto standing por el que solo nos queda soñar y aprovechar la soledad de estos escenarios para disfrutar de lugares como este, donde hace 30 años Croacia libraba su llamada guerra patria por obtener su independencia, siendo estas zonas las últimas en anexarse al país por estar justo en su extremo este limitado con Serbia. Hoy solo es una anécdota que con este verde panorama se respira paz y prosperidad. Este recorrido se habrán dado cuenta que Principóvatsk ofrece las mejores vistas en esta zona este de Croacia, con un resort vinícola ubicado en esta colina, con un paisaje similar al de muchas regiones italianas, donde el vino es vida, además de encontrar aquí otros cultivos frutales como de peras, duraznos y las siempre visibles manzanas, que a todo año parecieran cultivarse en Croacia. Se los digo con conocimiento de causa, al vivir a una hora de aquí en la ciudad de Osijek. Tal y como llegué, me voy yendo de Principóvatsk, lugar al que pocos acceden si no es por transporte propio, o si se dispone de mucho dinero, pueden hacerlo con helicóptero, al existir un sitio de aterrizaje para ellos. De esta manera, despido otro espacio en estado natural viajero, con un breve recorrido por Principóvatsk, conociendo esta villa de descanso dedicada al cultivo y promover la cultura del vino. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y quise traerlos aquí para compartirles un agradable recorrido, rodeados de tranquilidad y naturaleza. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.